entrega de tu oro y en tu gesta inmortal. La tinta de tu sangre sacra defendió en la pluma de los justos a la lid. El 20 de junio de 1820, a los 50 años, asistido por su hermano sacerdote, entregaba su alma a Dios don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sus últimas palabras fueron: espero la muerte sin temor, pienso en la eternidad a donde voy y en la tierra querida que dejo. Él había jurado en el día que se recibió de abogado defender el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de las Españas. Por eso, cuando tiene que elegir los colores para nuestra bandera, no encontró otros mejores que los del manto de la Virgen, azul y blanco. La bandera es el símbolo de la patria, representa el bien común. Está por encima de todas las mezquindades y de todos los intereses particulares de sector, de clase o de partido. Y a diferencia de otros símbolos que dividen, la bandera nos une a todos los argentinos en una empresa común, que es el bien de todos. Hoy, desde el Centro de Investigaciones Históricas del Noroeste Argentino, licenciado Armando Raúl Bazán, le rendimos homenaje. La señora decana de la Facultad de Humanidades, Magíster Patricia Irma Brepe, hará uso de la palabra y presentará la actividad conmemorativa. Estamos ante la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general don Manuel Belgrano. Y el Centro de Investigaciones Históricas del Noroeste Argentino, profesor Armando Raúl Bazán, de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, ha preparado un foro virtual con sus profesores de historia para que cada uno de ellos realice una breve reflexión acerca del pensamiento belgraniano desde la perspectiva económica, política y de Belgrano en su rol de abogado en términos de la formación adquirida en la Universidad Española de Salamanca. Belgrano es uno de los padres fundadores de nuestra patria y nosotros en este momento particularmente por esta pandemia del COVID-19 que estamos atravesando, no solo los argentinos, sino todo el mundo, su pensamiento es una herencia importante que debemos traerla nuevamente porque nos fortalece y nos hace sentir además orgullosos como parte de esta nación por todo lo que él hizo y significa para el pueblo argentino. Nosotros como norteños, en relación a Belgrano, a su figura, tenemos mucho que decirle, mucho que agradecerle, porque quizás no seríamos parte de la nación argentina sin la intervención heroica del general Belgrano. Las epopeyas de Belgrano en Jujuy, en el éxodo jujeño, en las batallas victoriosas de Salta y de Tucumán posibilitaron que nuestro norte argentino no haya sido invadido por las tropas realistas, sino probablemente estaríamos formando parte de alguna otra formación estatal. Belgrano fue un militar producto de su patriotismo, porque fue convocado como soldado en relación a la necesidad imperiosa de contar con generales que pudieran hacerse cargo de las tropas argentinas para defender a nuestro país, a esa incipiente nación que pretendía conformarse en una forma independiente. De esta manera, en particular, a mí me interesa resaltar dentro de la personalidad multifacética del general Belgrano su apasionado llamado a la educación pública. Belgrano concebía el desarrollo en un sentido integral y en él la educación era uno de los pilares fundamentales. Él decía de que ya en 1810, en el cabildo de esa época,
él decía de que el gobierno debía crear los fondos públicos necesarios para que se puedan dar escuelas para la enseñanza de las matemáticas, de la lectura y de la escritura, y que los padres tenían la obligación de enviar a sus hijos a las escuelas. En las ciudades, en las villas y en los pueblos debían crearse estas escuelas públicas. Belgrano fue quien inició a la educación pública en un sentido altamente inclusivo, porque él fue el que se ocupó de hablar de sujetos pedagógicos que eran impensados en ese momento, como eran los indios, los pobres, los desposeídos, los huérfanos y las mujeres. Él pensó que todos estos grupos también tenían derecho a acceder a la educación pública. Las mujeres debían ser instruidas en la lectura y en la escritura, y también en las labores domésticas, decía Belgrano ya en aquel momento. Y en relación a la educación de adultos, también Belgrano es uno de los pilares, porque él ya incluía a todos estos sectores que no habían tenido la posibilidad de realizar el formato convencional del proceso de educación-aprendizaje. Belgrano es para nosotros, para los argentinos, uno de los padres fundadores de que nos debemos sentir tan orgullosos, porque su testimonio de vida en relación al ejercicio de virtudes que son conmovedoras siempre y en particular en este momento, nos recuerdan en Belgrano su honestidad, su ética, su sentido del honor y su sentido del deber frente a todas las actividades y las responsabilidades que asumió a lo largo de su fructífera vida, en particular para nuestra nación. Seguidamente, el licenciado Carlos Humberto Ibáñez, profesor de Pensamiento Político de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, realizará un análisis político de la figura de Manuel Belgrano. En cuanto al pensamiento político de Manuel Belgrano, él está imbuido de las ideas revolucionarias francesas de 1789, porque cuando él estaba formándose en las universidades de España es cuando se da casualmente la revolución. Entonces, en una carta dirigida a su madre, él le confiesa que se ha enamorado de las ideas de libertad, de igualdad y de propiedad. Esas ideas revolucionarias lo ubican a Manuel Belgrano dentro de lo que se denomina el liberalismo clásico, liberalismo político clásico, al punto que cuando ya el proceso revolucionario independentista, que tiene como hito el 25 de mayo de 1810 y lo pone en una esfera protagónica de los revolucionarios, le permite a él sugerir en el Congreso General Constituyente de 1816 la idea de que se imponga en nuestros territorios una monarquía temperada, una monarquía constitucional, y no cualquier monarquía, sino una monarquía incaica y con un gobierno formal elegido y con la forma republicana. Esto de la monarquía incaica ha sido ridiculizado por otros convencionales constituyentes de 1816, pero en realidad tenía un trasfondo político, cuál era la de atraer a los indígenas hacia la idea revolucionaria. En cuanto a Manuel Belgrano, él es un ejemplo de repúblico en todo su accionar. El total desprendimiento y el amor a la patria lo llevan hoy a recordarlo como uno, no de sus padres, como decía él, como él quería ser hijo de la patria y no ser padre de la patria. A continuación, el doctor Ramón Gustavo Salas, profesor de Historia Argentina 1 de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, se referirá a los aspectos jurídicos y sociales del pensamiento de Manuel Belgrano. A mi criterio, Manuel Belgrano es uno de los próceres más puros y transparentes que nosotros tenemos. A juzgar por su formación intelectual, luego de terminados sus estudios en el Colegio de San Carlos, parte a España, donde va a tener una formación completa
en las universidades de Valladolid y Salamanca. A tal punto es su protagonismo en la Universidad de Salamanca, que es allí donde va a ser presidente del Instituto de Derecho Romano y Política Forense, lo que le permite tener una entrañable relación con el Papa Pío VI, quien le autoriza a leer la lectura prohibida en la España de ese momento, ¿no? Es así que él puede nutrirse de autores como Montesquieu, como Rousseau, como Campomanes, quienes con sus teorías van a influenciar muchísimo en el pensamiento de Manuel Belgrano, que después, una vez regresado acá al territorio del Río de la Plata, esas ideas se van a llevar a la práctica. Ideas como libertad, justicia social, la propiedad, esencialmente en cuanto a la función de la propiedad. Y esto, por supuesto, que después va a tener repercusiones post-revolucionarias y sobre todo en el momento de la formación del complejo legal y jurídico argentino. Es así que para nosotros Manuel Belgrano ha sido y es un ejemplo de prócer y de padre intelectual y jurídico de nuestra nación. Ahora escucharemos al licenciado Luis Álvero, profesor de Economía de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, quien abordará algunos aspectos del pensamiento económico de Belgrano. Bueno, para hablar del pensamiento económico de Belgrano, es un tema muy amplio, pero quería rescatar solamente 2 o 3 características. Una de ellas, que es muy sobresaliente y que se ha trabajado bastante, es su apego o sus ideas acerca de la fisiocracia, pero también es cierto que Belgrano tiene incorporada otras ideas que son, digamos, un poco bien a contradecir esta primera visión acerca de su apego a la fisiocracia. Y es que Belgrano también incorpora en su concepción, digamos, económica, una idea de desarrollo armónico. En consecuencia, no es solamente la agricultura, sino también el comercio, la industria, es decir, lo que algunos autores han denominado una visión integral, interdependiente del desarrollo económico de una comunidad. Y dentro de ese gran tema del desarrollo económico es donde, para él, el papel fundamental es la instrucción, la educación, ¿no? Entonces, ese aspecto educativo hay que verlo también jugando dentro de ese sistema de desarrollo que propone Belgrano. Belgrano, además, es un patriota que piensa y comunica esto con gran énfasis. Es alguien que está absolutamente convencido que eso es lo mejor para el desarrollo de estas comunidades. Después va a sufrir digamos, cierto desasosiego frente a esto, porque, bueno, sus ideas no van a ser escuchadas en ese momento, pero él está convencido que ese es lo mejor, que la instrucción, es decir, la instrucción para el trabajo, es lo que va a hacer que una comunidad logre el bienestar general, digamos. Es decir, es alguien que está pensando en el desarrollo económico, pero a la vez está pensando en un desarrollo que beneficie a la mayor parte de la población. Belgrano no buscó ser padre de la patria y se transformó en uno de los mejores hijos de esta tierra. El promotor de la independencia, el abogado y periodista inexperto con las armas, que fue el líder de nuestro primer ejército vencedor de Tucumán y Salta, legó lo poco que tenía para que se construyeran escuelas que tardaron casi 2 siglos en nacer en el norte argentino que tanto amaba. De esta manera, finalizamos este homenaje organizado por el Centro de Investigaciones Históricas del Noroeste Argentino, licenciado Armando Raúl Bazán, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca.